¿Alguna vez os habéis preguntado por qué el fruto prohibido es una manzana? Porque aunque hoy imaginemos siempre como una manzana la fruta con la que el diablo tentó a Eva y trajo el pecado y la muerte a los hombres, la Biblia no dice nada de que sea una manzana o de que la serpiente sea el diablo. Y textos judíos, cristianos e islámicos tampoco dicen que sea una manzana. Y si dicen lo que es, suelen decir que es otra fruta. Pero si alguna vez os ha picado la curiosidad y habéis decidido buscarlo en Google, lo más normal es que os encontréis con esta respuesta. Básicamente la idea de que es una manzana por un juego de palabras en latín. En latín para manzana es malum y en las traducciones de la Biblia se llama así al fruto del árbol del bien y del mal para hacer un juego de palabras con que malum también significará mal. Es una explicación que encuentras buscando en Google, en la página web de las mermeladas Helios e incluso si le preguntas a ChatGPT. Pero yo estoy aquí para deciros que las páginas web de mermeladas y los chatbots puede que estén equivocados. Y para seguir hablando de esto, tenemos que meternos en el maravilloso y complicado mundo de traducciones de la Biblia. Todas estas páginas web que os he dicho suelen decir que lo de llamar al fruto del bien y del mal malum vienen de una traducción concreta que era popular durante el medievo, la Vulgata de San Jerónimo. El problema es que en la Vulgata de San Jerónimo no se usa la palabra malum para hablar del fruto prohibido, sino que se usa fructu, palabra que en latín es un genérico para fruta, igual que peri, que es la palabra original en hebreo. Así que toda esta explicación es un mito. Las traducciones al latín de la Biblia no llaman al fruto prohibido malum, y tampoco se interpretaba que el árbol del bien y del mal fuera un manzano. Incluso si miras cómo se pintaba el fruto prohibido en la antigüedad o a principios del medievo, es extremadamente raro que veas una manzana. Entonces, ¿qué era ese fruto prohibido? Ya que el Génesis no especifica nada, es algo que se ha preguntado mucha gente y ha habido varias respuestas. Una de mis preferidas es la de un rabino que escribió que si Dios no había dado detalles es porque se supone que no debíamos saberlo. Pero la mayoría sí que intentan responder a la pregunta, aunque no haya consenso en ninguna fruta en concreto. Pero sí preferencia por dos, la uva y el higo. Pero también hay otras opciones como la granada o en una tradición islámica en particular el plátano. Pero las dos más comunes, especialmente dentro del mundo cristiano, que es el que va a acabar inventándose lo de la manzana, son la uva y el higo. En algunos textos de tradición hebrea se juega con la idea de que el fruto prohibido era la uva. La primera descripción que se hace del árbol del bien y del mal está en el libro de los vigilantes, que forma parte del libro de Enoc, un texto que se ha hecho famoso por su uso en varias teorías conspiranoicas sin pies ni cabeza, pero sigue siendo un texto antiguo de más o menos el siglo III a.C., por lo que puede usarse para ver cómo se imaginaba la gente que era ese árbol. Y en esta primera descripción, el árbol del conocimiento es una amalgama de diferentes árboles, y sus frutos crecían en racimos como los de las uvas. Y hay otros textos de entre los siglos I y III después de Cristo que también asocian el fruto prohibido con una uva. Y la razón de esto puede que sea que la uva se usa para hacer vino, y el vino hace que te emborraches. En otras partes de la Biblia se condena a beber vino. Por ejemplo, en el Deuteronomio se dice que veneno de serpiente es su vino, lo que algunos rabinos han interpretado como una referencia a la serpiente del Edén. Y en el Talmud también se encuentra la idea de que es el vino lo que trajo el dolor al hombre. Por otro lado, el higo es más sencillo, porque no tienes que salir del Génesis para encontrar una explicación. Después de comer la fruta prohibida, Adán y Eva se dan cuenta de que están desnudos e intentan cubrirse con hojas de higuera. El Génesis aquí sí que menciona específicamente la higuera. Es normal suponer que cogieron las hojas que tenían más cerca, y si comieron del fruto prohibido cerca de una higuera, es normal suponer que el árbol del bien y del mal era una higuera, y por lo tanto su fruto sería el higo. Y en el contexto cristiano también ayuda que en el Nuevo Testamento Jesús se cabree con una higuera y la maldiga para que no pueda dar frutos, porque juega con la idea de redimir el pecado original que va asociada a la figura de Cristo. Así que el higo y la uva eran los frutos prohibidos más populares. Y si miras al arte que representa a Adán y Eva antes del siglo XII, es lo que encontrarás en la mayoría de sitios. Y prácticamente no encontrarás manzanas. La única vez que aparece una manzana en la antigüedad dentro de este contexto de la caída del hombre es en los relieves de un sarcófago romano que está en Zaragoza. Pero esta manzana no está aquí porque se imaginasen que la fruta prohibida de la Biblia era una manzana, sino porque esta imagen viene de otro sitio. No de la tradición hebrea, sino de la iconografía grecolatina. En concreto, del mito en el que Hércules roba las manzanas de las Hespéridas.
que estaban protegidas por un dragón serpiente, porque incluso en un vídeo sobre judíos y cristianos Hércules tiene que aparecer por algún sitio. Pero el origen de la manzana, como el fruto prohibido del que comieron Adán y Eva, no está en el hecho de que la imagen judeo-cristiana se mezclara con la iconografía de Hércules, porque muy pocos artistas eligieron representar el fruto prohibido como una manzana hasta al menos el siglo XII. Porque los culpables de que el fruto prohibido sea una manzana no son los romanos, sino los franceses. No estos franceses, estos franceses. Os he dicho que la palabra que se usa en la Vulgata para hablar del fruto prohibido era fructu, pero esa no es la palabra que se usa en la mayoría de traducciones latinas de la Biblia, sino que se usa otra palabra que también significa fruta en general, pomum. Y si alguien es bilingüe, puede que empiece a ver por dónde van los tiros. La manzana empieza a convertirse en el fruto prohibido a partir del siglo XII. Antes de esto, cuando se pintaba a Adán y Eva siendo tentados por la serpiente, no había ningún consenso en qué era esa fruta. Había preferencia por los higos y las uvas, pero seguía habiendo otras frutas que aparecían aquí y allá. Por lo que si le preguntases a las personas del siglo X cómo se imaginaban ese fruto prohibido, no todos te darían la misma respuesta. Y curiosamente, puede que ninguno te dijera que una manzana. Pero esto cambia y bastante rápido en el siglo XII. Básicamente, entre el siglo XIII y el XIV, en la mayoría de regiones de la Europa occidental, se empiezan a pintar prácticamente todas las escenas de la tentación de Adán y Eva con una manzana. Y el porqué no está en juegos de palabras ni en tradiciones artísticas, sino en la lengua, porque estamos en el medievo, lo que significa que la vulgarización del latín se ha ido convirtiendo en lenguas romances, y dentro de estas transformaciones, en la Francia del siglo XII, está sucediendo algo curioso. La palabra latina que significa fruta en general, pomum, se empieza a usar para hablar de una fruta concreta, la que nosotros llamamos manzana, llamándola pum. ¿Por qué pasa esto? Es algo de lo que no estoy muy segura. Normalmente me gusta contrarrestar diferentes fuentes y ver varias teorías, pero en este caso lo que os estoy contando viene de un libro, porque al parecer la mayoría de la gente estaba contenta con la idea de que manzana venía del juego de palabras con malum y nadie se había puesto a desmentirlo hasta el año pasado. El libro que he usado es Temptation Transformed, Tentación Transformada. Es de Azan Yadin Israel y de momento solo está en inglés, pero tendréis un link abajo por si queréis echarle un vistazo. Es un libro muy interesante. Pero Yadin Israel no se interesa demasiado por la pregunta de por qué empieza a usarse la palabra genérica para frutas solo para manzana. Y básicamente dice que es porque malum tenía ese doble significado de mal, así que la gente buscó otra palabra para hablar de las manzanas. Yo no sé mucho ni de etimología ni de evoluciones lingüísticas, así que voy a dejar eso ahí. Pero hay otra cosa que, junto con la lengua, ayudó a que en el imaginario popular se cambiara la imagen del fruto prohibido. Y es que algunas personas se habían dado cuenta de que nadie se estaba enterando de lo que se decía en misa, porque las misas eran en latín, y a veces ni el cura sabía lo que estaba diciendo. Y a ver, estamos en el siglo XII, no en el Concilio Vaticano II, las misas van a seguir siendo en latín. Pero ya con Carlomagno, que tenía bastante interés en la educación, se empezó a hablar de hacer la Biblia un poco más accesible para la gente común. Y así es como la Biblia empezará a traducirse a lenguas que no eran el latín. Y además se hicieron librillos que explicaban la Biblia y sus historias para la gente normal. Y estos libros se leían en voz alta para que varias personas los escucharan, así que aunque no supieses leer, podías seguir conociendo estos libros. Y es en esos libros en los que básicamente se resumía la Biblia, escritos en la versión del francés que se hablase en el siglo XII, donde el fruto prohibido dejó de ser un fruto para ser específicamente un pomme, es decir, lo que había empezado a significar manzana en francés. Y esto es algo que al parecer pasó al mismo tiempo en Francia y en regiones latinas que hablaban lenguas germánicas, como las regiones de Inglaterra y Alemania, porque sus palabras para fruta genérica, apple y apfel, también pasaron a significar específicamente manzana. E igual que pasó en Francia, las formas en las que se pintaba la escena de la caída del hombre empezaron a estar dominadas por manzanas. Pero hay dos lugares donde costó un poco más que la manzana fuera considerada como el fruto prohibido por excelencia: Italia y España. Y es porque en el castellano y en varios dialectos italianos, la palabra que se usa para hablar de esta fruta derivó de la palabra que se usaba en latín, manzana en castellano y mela en italiano. No sé por qué en estos lugares les daba igual lo de que malum también significara mal, pero ya os he dicho que esa es la parte con la que me quedan más dudas sobre todo este asunto. Pero bueno, como manzana y fruta eran palabras diferentes, era más difícil que un castellano o un florentino se imaginase la fruta del árbol del bien y del mal como una manzana, así que siguieron representándola como les daba la gana: uvas e higos, frutas genéricas y alguna que otra cosa de vez en cuando.
pero al final las tendencias del norte de Europa acabaron ganando, y ese fruto prohibido poco definido se convirtió en una manzana, acabando con las uvas y los higos y las otras frutas que se habían ido usando. No porque haya un significado oculto detrás del símbolo de la manzana, de hecho hay más significado detrás de las uvas y los higos, sino simplemente porque las lenguas son raras.